Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y nuestro tema para la noche de hoy es la cumbre del cambio climático que tuvo lugar en Nueva York. Nuestro hashtag numeral Marcha por el Clima. Bienvenidos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Este evento tiene mucho sentido, ya que no es suficiente que una nación haga algo. Creemos que la cumbre de Nueva York es crucial y por eso enviamos un mensaje político. Este es el momento de actuar y reducir las emisiones de carbono para combatir el cambio climático. No estamos en una época en la que el cambio climático es una hipótesis futura. Vivimos en un mundo donde los impactos del cambio climático ya han ocurrido. Es por eso por lo que estamos aquí. No estamos aquí para hablar, sino para hacer historia. Bueno, para hablar de la cumbre y de la marcha por el clima que tuvo lugar en muchísimas ciudades alrededor del mundo, 4 ambientalistas en el set. Silvia Calderón, especialista en temas de cambio climático y en particular en el impacto económico, consultora del BID, de Planeación Nacional. Manuel Rodríguez, un regular aquí en hashtag en temas ambientales, ex ministro del Medio Ambiente, el primer ministro del Medio Ambiente, ¿verdad? De Colombia. El primerísimo. Absolutamente. Claudia Martínez, de la Alianza Clima y Desarrollo, y Manuel Guzmán Genesi, otro invitado regular nuestro para hablar de temas de medio ambiente, columnista y de KLN, ¿verdad? KLN, otra red. Otra red de cambio climático en América Latina. Yo también pertenezco a una red que es la Plataforma Latinoamericana de Cambio Climático. Bueno, es que ahora estamos todos en red. Realmente la acción social se da a través de redes y quizás deberíamos empezar hablando del cambio climático y en vez de hablar de la cumbre, primero hablemos de la marcha. Miremos primero una nota sobre la marcha por el clima. El 23 de septiembre casi todos los presidentes, primeros ministros del mundo, jefes de Estado, gobernantes, directores de empresas, mundo de las finanzas, sociedades civiles, líderes locales, artistas y ONGs asistieron a la cumbre sobre el clima en Nueva York, una histórica cumbre climática convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. 120 gobernantes de todo el mundo fueron convocados y están en disposición para ayudar a combatir el cambio climático, considerando que es necesario adoptar un acuerdo global ambicioso en el que todos se impliquen sin excepciones. El mensaje es claro, el mundo tendrá que adaptarse y mitigarlo, y entre más rápido lo hagamos, menos posibilidades habrá de los terribles impactos del cambio climático que se verán en diferentes partes del mundo. El cambio climático es un problema que define nuestro tiempo y no hay tiempo que perder. Si no actuamos ahora, tendremos que pagar mucho más mañana. Ya era hora de que los líderes mundiales vinieran a las Naciones Unidas para reconocer esta amenaza de la manera que se requiere y necesita. El primer objetivo es fomentar la acción por parte de los gobiernos, las empresas, las instituciones financieras, la industria y la sociedad civil, mediante compromisos nuevos y contribuciones que sean relevantes con el fin de ayudar a cambiar el rumbo del planeta hacia una economía baja en carbono para diciembre de 2015. A partir de esta iniciativa se realizó el pasado 21 de septiembre de 2014 la Marcha Ciudadana contra el Cambio Climático. Manifestantes marcharon en varios lugares del mundo como Londres, París, Berlín, Río de Janeiro, Melbourne, Estambul y Bogotá.
Nuestra petición a David Cameron es que dedique financiamiento al clima, el dinero que se necesita para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático y también ayudar a llevar al mundo a comprometerse a que la temperatura no suba más de 2 grados. Francia recoge en su constitución el principio de precaución medioambiental y lo que esperamos es valentía por parte de los políticos, que tomen decisiones, que dejen de pensar en su reelección y que piensen en el futuro de nuestros hijos. Nueva York tuvo lugar en la primera movilización con casi unas 310.000 personas. En Bogotá, más de 2.000 manifestantes marcharon por el clima en el Parque Nacional y otros puntos estratégicos de la ciudad. La marcha popular a favor del clima comenzó en la esquina suroccidental de Central Park y terminó en una avenida del este de la Gran Manzana, después de casi 4 horas de una multitudinaria caminata por la ciudad, donde asistieron personajes reconocidos, entre ellos Leonardo DiCaprio, quien se sumó como mensajero de la paz de la ONU, haciendo un llamado a todo el mundo a unirse para combatir el cambio climático. Tenemos que poner precio a las emisiones de carbono y eliminar las ayudas estatales a las compañías de petróleo, carbón y gas. Hay que acabar con el cheque en blanco a las industrias contaminantes que operan en nombre de una economía de libre mercado. No se merece nuestro dinero, se merece nuestro escrutinio. La economía en sí morirá si nuestro ecosistema falla. El secretario general Ban Ki-moon no solo asistió a la marcha de Nueva York, sino que también afirmó que ha hecho su propio reto al ir a la cumbre con promesas audaces. Cientos de miles de personas han pedido acción en numerosas ciudades de todo el mundo. Han exigido a los dirigentes que lideren. Bueno, quiero, Manuel, tú que estás en una red aquí en América Latina, ¿qué significó esta marcha? Para mí esta marcha tiene un significado nuevo y es que es la primera vez que la ciudadanía se levanta simultáneamente en muchas ciudades del mundo. Se habla de más o menos 500.000 personas que se movilizan por una esperanza nuevamente. 500.000 en el mundo. En el mundo, sí, más o menos 161 ciudades. Desafortunadamente en Colombia no hubo una convocatoria amplia en las ciudades distintas de Bogotá. Y esto pues redujo nuestra participación ciudadana solamente a Bogotá. ¿Y por qué considero yo que es un elemento nuevo? Porque si algo ha pasado en las negociaciones internacionales del clima es que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía. Se ha hecho a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de la ciencia, a espaldas de los datos científicos que cada año nos revelan cifras nuevas sobre la gravedad del problema. Claro, ¿usted está de acuerdo en que es un nuevo despertar? O sea, que es un quiebre realmente en, digamos, en la acción ciudadana contra el cambio climático. Absolutamente. Yo lo que pienso es que se unen las redes sociales, los jóvenes, a hacer un llamado mundial. Eso es muy interesante, porque finalmente lo que queremos es que la ciudadanía entera empiece a tener conciencia por marchas, por acciones, por el día a día, y que no sea un tema exclusivo de científicos sentados negociando. Y creo que yo fui a marchar, fue muy emocionante llegar al Parque Nacional y ver un montón de jóvenes que estaban proclamando, que estaban realmente sintiendo el tema, por una marcha simbólica uniéndose al mundo, porque finalmente lo que ha hecho el cambio climático es unir al mundo en un problema mundial que se convierte en una oportunidad de reaccionar. Pero así todo, uno le daría la sensación de que las redes ambientalistas no están o no tienen la potencia, la fuerza que tienen las redes de defensa de derechos humanos, por ejemplo. Sí, yo creo que de alguna manera el movimiento ambiental hoy en día está debilitado por muchas razones. Y claro, maravilloso que hayan salido 500.000 personas, pero me parecen pocas. Sí, a eso, ¿no? Eso 500.000 sigue siendo alrededor del mundo, sigue siendo muy poquito. Se suponía que eran 2.000 ciudades o algo así, 160 ciudades. Más o menos, ¿no? 160 ciudades y poblaciones pequeñas. Entonces me parece que es una marcha pequeña, porque obviamente si está en Londres, París, Nueva York, etcétera, uno esperaría una marcha mucho mayor, pero con eso no le quito el lado positivo, porque básicamente llevamos 28 años negociando
el tema del cambio climático, a la fecha. Y los 26 años. Comenzaron las negociaciones en 1988 y realmente lo alcanzado es tremendamente modesto. Y hubo un gran colapso de la Convención de Cambio Climático y el protocolo de Kioto en particular en Copenhague, ¿no? Las declaraciones de Ban Ki-moon hoy, que vieron los televidentes, no son muy diferentes a las que hacía, son igualitas, idénticas a las que hacía en el año 2007, 2008, antes de la cumbre de Copenhague. No, o sea, no hay un discurso el distinto. hashtag podía haber sido más de lo mismo. Perfectamente, más de lo mismo. Lo diferente, como dicen Manuel y Claudia, sí es que están movilizando a la sociedad civil, y yo creo que la están movilizando, y detrás de eso sin duda está Ban Ki-moon y todo su grupo de colaboradores y alianzas que tiene con la sociedad civil para presionar a los políticos. Yo creo que el secretario general está haciendo una buena labor en ese sentido, porque en la cuestión política las negociaciones están absolutamente trabadas. Y digamos, yo personalmente no soy muy optimista sobre la cumbre de París, pero bueno, eso puede cambiar, y yo creo que una de las cuestiones con las cuales podría cambiar es con la presión que ponga la ciudadanía a los políticos. Yo creo que la única forma en la que se va a resolver el tema del cambio climático es el día en que salgan millones de personas a las calles a exigirles a los políticos que hay que resolver el problema. Mientras eso no se haga, yo pienso que es muy difícil que se logre algo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel. De hecho, pues si bien 500.000 personas pueden parecer pocas, hace 10 años no tendríamos más de 1.000 personas marchando, y la verdad es que la primera marcha que se organiza a nivel mundial en este tema, yo creo que es un muy buen comienzo. Yo creo que para avanzar en las negociaciones de cambio climático, un componente fundamental de 3 que yo he considerado es el tema social, unido al tema económico y al tema político, el tema de regulación, de señales claras de los estados, de regular los temas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero partiendo de lo social, yo creo que es un avance, y uno no sabe qué esperar también de las redes sociales. Puede que hoy, que ayer hayan sido 500.000 personas, pero en un año puede movilizarse un gran número si se hace una buena campaña por redes sociales y otros medios. Pero Silvia, en el campo que tú trabajas, que es justamente del impacto económico del cambio climático, ¿cómo has visto la apropiación del discurso del cambio climático por estas nuevas ciudadanías, por ejemplo, por las redes ambientalistas? ¿Por qué hago esta pregunta? Es que porque es uno de los casos en los que parece haber narrativas enfrentadas. ¿Ya hay una narrativa que ganó claramente o no? Bien, pues yo creo que algo importante de toda la discusión sobre cambio climático es cuando empezamos a hablar de dinero en términos económicos, porque todo el mundo entiende muy bien ese tema, sabe, lo puede comparar con sus ingresos, lo puede comparar con los ingresos de un país. Y uno de los avances importantes en posicionar el tema es hablar de cuál es el impacto económico del cambio climático a nivel global, pero también a nivel Colombia, a nivel local. Entonces, en esa medida yo creo que se ha avanzado mucho en este discurso de que el cambio climático es una realidad, pero que también nos está costando, y que nos puede, en la medida que nos demoremos en avanzar en una acción decidida, nos va a costar aún más. Entonces, por lo menos por el lado de, en términos económicos, hemos avanzado en un discurso común. Cuando Manuel hablaba de que sí, ahora, digamos, hay esperanza de que los políticos comiencen a sentirse presionados, ¿se vio alguna evidencia de esa presión en la cumbre que comenzó un día después de la marcha? No, yo digo directamente que no, porque la cumbre de Nueva York, ¿cierto?, es un acto simbólico, es un llamado de Ban Ki-moon a los líderes para que hagan lo que se supone que les delegaron sus ciudadanías que hicieran. Entonces es una cosa simbólica. No debería haber ninguna cumbre. Muchos especialistas dijeron que era una cumbre distractiva del sitio real de las negociaciones, que es la cumbre de Lima en diciembre, y que era mejor que no se hiciera este llamado de Ban Ki-moon, porque no se está decidiendo nada en Nueva York. Y pues hemos visto ayer y hoy pues presidentes del mundo desfilar y proclamar cada uno sus buenas intenciones, el nuestro incluido,
diciendo que el cambio climático pues es una cosa muy importante y que el país está altamente comprometido con el cambio climático. Pues a mí me gustaría ver ese compromiso del nuestro en acciones nacionales, ¿verdad?, relacionadas con la manera como se está administrando el tema ambiental en nuestro país. Y bueno, y volviendo al mundo, y volviendo a la pregunta de la incidencia real que esta marcha tuvo o tendrá en las negociaciones del clima de Lima, porque la incidencia no buscaba promover mejores discursos de los líderes del mundo ayer y hoy en Nueva York, sino lograr que efectivamente en Lima se tomen las decisiones que toca. Es muy difícil porque lo que se esperaba hace más o menos un año, que hoy ya nadie pues casi lo espera, era que se construyera un borrador de acuerdo global de cambio climático que reemplace al protocolo de Kioto. Eso es muy ambicioso. El protocolo de Kioto, como hablábamos en los preliminares de esta conversación, viene agonizando pues desde la cumbre de Copenhague, a donde pues Estados Unidos y China hicieron todo lo posible por acabar con él, y yo creo que acabaron. Y hoy tenemos un acuerdo más de tipo voluntario que de tipo vinculante. Entonces, hablar de que vamos a construir en París un acuerdo que vincule jurídicamente a los estados, pero que no solamente vincule a los estados jurídicamente en el sentido de que lo que ellos propongan como reducción de emisiones, si no lo cumplen, pues va a haber multas y va a haber un esquema de sanciones, etcétera, sino que esas emisiones que ellos propongan reducir correspondan a lo que la ciencia ha pedido que deben ser las metas de reducción de emisiones de los grandes países emisores. El protocolo de Kioto jugó los 28 años que relata Manuel sobre solamente un 5.2% de reducción sobre lo que había en 1990 en un periodo que era 2008-2012, que por supuesto no se cumplió. Eso era demasiado poquito. En la cumbre de Copenhague, a donde pues se le dio la primera sepultura al protocolo de Kioto, las organizaciones científicas hablaban de que habría que comprometerse a reducciones de un 40% para 2020 en los países desarrollados y un 80% para 2050. Si nosotros comparamos 40 y 80 con respecto al 5 puntos, que ya ni siquiera es 5 porque no hay un acuerdo vinculante hoy, entonces uno se pregunta, ¿a qué tipo de acuerdo vamos a llegar en París? O sea, hoy las probabilidades de que haya un acuerdo vinculante efectivo que responda a las llamadas de la ciencia, cuando Silvia hablaba de que hoy el cambio climático nos concita a hablar de economía y que hoy nos estamos preguntando, y que es bueno pues que hoy estemos hablando de cuánto nos cuesta el cambio climático. A mí me gustaría más que nos concitara hablarse de la vida, de que cuántas vidas nos cuesta hoy el cambio climático, cuántos desplazados por cambio climático hay en el mundo, cuántas pequeñas islas que han perdido ya su territorio y su población entera porque se les ha acabado el territorio. Eso es la vida. ¿Y cuánto nos va a costar en materia de alimentos? Estamos hablando de la Guajira, y perdón que me extienda tanto, pero hoy tenemos más de 4.000 niños muertos en los últimos 4 años por un problema que es agravado por el cambio climático, por la sequía, que si bien no es exclusivamente atribuible a cambio climático, sí, si no hubiera cambio climático, nosotros podríamos haber esperado que otra situación hubiera en la Guajira. Bueno, hay tantos temas que has tocado, Manuel, con esta última intervención, pero hay uno que antes de entrar realmente a lo que se debería hacer y el contenido de lo que puede ser la cumbre de París, no quiero, digamos, terminar el tema de la movilización. O sea, creo que debemos dedicarle unos minutos más, Claudia, por lo siguiente.
cuando uno muestra una foto de un niño en África desnutrido, el mensaje es muy claro. O sea, ¿y cómo hacer llegar un mensaje que es básicamente un mensaje científico, que es un mensaje mucho más complejo, el del cambio climático, para lograr las movilizaciones que realmente necesitan los ambientalistas? ¿Cómo se hace eso? Pues en realidad, si tú te das cuenta, por ejemplo, en Colombia, es decir, reaccionamos cuando nos pasa la gran inundación del 2010 y 2011, y los periódicos hablan, y hay una gran movilización, inclusive política, sobre el tema, de medios, etcétera. Reaccionamos cuando nos dice el IDEAM que va a haber una gran sequía y nos damos cuenta que la Guajira o el Cesar empiezan a tener sequías y decimos, ups, ¿y ahora qué vamos a hacer? Reaccionamos cuando Sao Paulo en Brasil se quedó sin agua y de pronto relaciona que eso tiene que ver con el Amazonas y con el cambio climático. Entonces, yo creo que hay diferentes formas de reaccionar, pero creo que esta forma también de movilizar públicamente a la gente sin necesidad de poner la inundación es una forma transformacional que también tiene sentido. Yo sí creo que la gente debe tener modos de expresarse más allá de los que están disponibles, que son muy pocos. Son realmente muy pocos. Se expresan los políticos, se expresan los periódicos cuando quieren. De hecho, fue primera página del Tiempo y del Espectador, ¿no? Antes de ayer. Cuando ayer ya se dieron, digamos, un poco los temas políticos que pasaron en Nueva York, hoy no hubo tantas reacciones en los periódicos, pero sí hubo reacciones de primera página por una movilización social. Entonces yo sí creo que tiene un efecto, yo sí creo que el mundo vio, salió en los noticieros. Ahora, eso tiene que llenarse de sustancia y yo creo que solo la marcha por ser bonita no puede ser. Yo creo que tiene que haber una relación entre la movilización y lo que está detrás de la movilización, la sustancia. Y creo que tiene mucho efecto. Yo creo que la marcha no puede desligarse del Summit de Cambio Climático en Nueva York. Realmente fue el efecto combinado. Y eso fue pensado así, claramente. Claro, claramente. Porque claramente, pues hablan los jefes de Estado. Los jefes de Estado le hablan es al país. Eso hay que recordarlo en estas reuniones. Ellos no, ningún jefe de Estado oyó a Juan Manuel Santos. O sea, alguno que pronto estaba muy aburrido resolvió irlo. Sí, lo escuchamos nosotros. No, pero los discursos que hacen los jefes de Estado van dirigidos a sus países. Y eso tiene un valor porque hay mucha gente joven en Colombia, mucha gente que no conoce el tema del cambio climático, y que el presidente diga que eso es un problema y que él está decidido a enfrentarlo, etcétera, etcétera, pues eso tiene un valor. Los únicos discursos que tienen algún valor en una summit como este, pues es el de China, el de Estados Unidos y algunos 3 o 4 países más, no más. Y hoy yo estuve leyendo qué fue lo que dijeron, porque me interesaba mucho saber dónde están, leer entre líneas, saber dónde está cada país, saber cómo. Pero yo creo que la movilización sí tiene mucho valor. Ahora, es una movilización de Occidente. Claro, está. En China obviamente no hubo ninguna movilización. No se puede. Y China es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Ha habido movilizaciones en China, las hemos discutido en hashtag, las primeras movilizaciones en China. Y hay un problema de contaminación del aire muy fuerte que está presionando muchísimo a los gobiernos, pero yo sí le doy mucho valor a que haya, porque este puede ser como el amanecer de movilizaciones de la sociedad civil mucho más importante. Y al lado de la sociedad civil hay digamos, el establishment económico está dividido. Ya volvemos con una pregunta para Silvia sobre el establishment. Estoy hablando de los grandes industriales, cómo están divididos, que es muy interesante. En Estados Unidos están muy divididos, habiendo unos industriales que están muy en la línea de ir con el cambio climático, y habiendo otros que han torpedeado todo el tiempo. A eso apuntaba la pregunta sobre si una narrativa ya ganó, porque no parecería que va ganando la narrativa de no hacer nada por el cambio climático. Debo irme a una pausa, ya volvemos con más de Numeral Marcha por el Clima.
Seguimos en hashtag internacional con el numeral Marcha por el Clima y nos habíamos quedado en el tema de los industriales y las dos narrativas, cómo estaban divididos, por ejemplo, en Estados Unidos sobre las posiciones que debe adoptar frente al cambio climático. Yo quería pasar ahora a Silvia, que Silvia nos contara cómo fue ese proceso de hacer el estudio en planeación sobre el impacto económico del cambio climático, pero sobre todo que nos contaras un poco qué se hizo con ese estudio, cómo se inició un diálogo a nivel político a partir de ese estudio y qué tipo de aceptación tuvo. Muy bien. Bueno, el estudio tiene una historia larga, empieza en el 2009 y se fortalece a partir de la Niña 2010-2011 y la necesidad de contar con cifras que nos demostraran qué tan vulnerable era Colombia frente a los impactos del cambio y la variabilidad climática. En esa medida, pues Colombia siente que es muy vulnerable, pero no tenemos cómo compararnos con otros países. Y una forma de compararnos, como lo mencionaba anteriormente, es a través de las cifras económicas. ¿Qué tanto son las pérdidas relacionadas? En esa medida, el estudio cobró relevancia en el marco, adicionalmente, de una iniciativa que lideraba el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL para hacer estudios de impacto económico del cambio climático en la región. Entonces, este estudio que se hace en Colombia hace parte de otros estudios que se hicieron en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en México, entre otros. Una vez tenemos los resultados, ayudan, como los resultados son en términos de Producto Interno Bruto, anualmente qué porcentaje del Producto Interno Bruto podría perderse por efectos del cambio climático en la productividad de sectores, principalmente el sector agropecuario es el que más se vería afectado y pues todos sabemos que el sector agropecuario es fundamental para el crecimiento de la economía, para la seguridad alimentaria, para la generación de empleo. Entonces una vez tenemos esta oportunidad de presentar cifras económicas es mucho más fácil que los sectores abran la puerta y entiendan que el cambio climático no es un proceso solamente ambiental. Pero este estudio ya está finalizado aquí, ¿verdad? Sí, el primer resultado está, digamos, ¿Y el primer publicado. resultado qué dio? Ok, nos mostró que se evaluaron 5 sectores de la economía y nos mostró que el sector más afectado sería el agrícola. ¿Okay? Cuando agregamos los impactos en términos económicos, los resultados mencionan que las pérdidas anuales en el Producto Interno Bruto podrían llegar a ser pérdidas de 0.5% del PIB anualmente hasta el final de siglo. Cuando sumamos todas estas pérdidas, cuando las sumamos, las acumulamos hasta el final del siglo, esto sería equivalente a que Colombia perdiera alrededor de 3.7 veces el PIB del 2010. Esto es lo mismo que si enfrentáramos los daños y pérdidas de la Niña cada 4 años. O sea, no estamos hablando de nada marginal, estamos hablando de algo importante. Nuevamente, cuando ya presentamos estos datos a los sectores, porque uno de los problemas principales de los impactos del cambio climático es que los sectores no consideran que el cambio climático no es un problema de ellos, es un problema ambiental. Cuando ya le decimos, mire, es que su sector todos los años pierde un porcentaje de su producción porque usted no ha tomado las acciones adecuadas para protegerse, para reducir la vulnerabilidad, ya es algo diferente. Entonces, sin duda, las cifras económicas abren la puerta para que los sectores se concienticen y la ciudadanía también. Bueno, y este fue un diálogo liderado, entiendo, por planeación. ¿Dio un salto político? Es decir, ¿hay políticos que tú hayas sentido que se hayan apropiado del tema? Mira, coincidencialmente un par de días después del lanzamiento del estudio tuvo lugar el debate en el Congreso sobre cambio climático, que lo citó un senador, si no estoy mal, Mauricio Liscano, y muchos congresistas, más de 5, citaron los resultados del estudio para poner sobre la mesa la importancia del tema. Y lo más importante es que no lo mencionaron en términos de los desastres, porque es que en Colombia estábamos acostumbrados, como decía Claudia, a movernos solamente cuando hay un desastre. Y este estudio nos muestra que no tenemos que esperar el desastre. El cambio climático nos está generando pérdidas todos los días, silenciosas, pero que acumuladas son muy grandes. El cambio climático se puede asimilar como a la enfermedad de la tensión, que tú no te das cuenta, pero te está generando impacto y de un momento a otro te genera un problema de salud grave. Bueno, les propongo que miremos una pequeña nota sobre la cumbre del cambio climático en Nueva York y seguimos con la discusión.
Los resultados de la cumbre climática sirvieron para recoger compromisos en la reducción de emisiones, promesas financieras y sobre todo la necesidad de buscar soluciones a los diferentes problemas que se presentan. Entre los compromisos tratados se destacaron varios puntos relevantes para el mundo, entre ellos el acuerdo firmado por 32 países y decenas de empresas para la reducción a la mitad de la pérdida de los bosques para el 2020 y detenerla en su totalidad para el año 2030. También el compromiso para la recuperación de más de 350 millones de hectáreas en el mundo, donde participan países como Estados Unidos, México, Francia, Chile, Colombia y Perú. Además, el sector público y privado anunciaron durante la cumbre el refuerzo de inversiones para apoyar la lucha contra el cambio climático, por más de 200.000 millones de dólares para finales de 2015, según la ONU. La próxima cumbre se realizará en Francia, donde se promete aportar 1.000 millones de dólares para el Fondo Verde y poner en marcha las acciones contra el cambio climático. Además, Noruega se suma a participar con un aporte anual por $500.000 hasta el 2020. Barack Obama anunció una orden ejecutiva donde deberá tener en cuenta los efectos del cambio climático a todos sus programas e inversiones en otros países. Además, aplazó la decisión para aprobar la construcción de un oleoducto de arenas bituminosas, más conocida como Keystone, el generador más grande del planeta en emisión de gases. Los científicos han dicho que los líderes mundiales deben mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Si cruzamos esta línea, estaríamos al borde del desastre. Para evitar cruzarla tenemos que reducir radicalmente las emisiones de dióxido de carbono y la única forma de conseguirlo es dar un giro hacia las energías 100% limpias y renovables, bajar los niveles de gases de efecto invernadero a un 5%, lo cual no está apoyado por potencias como China y Estados Unidos, los mayores emisores de gases. Preguntas que yo tengo cuando veo el tema del cambio climático es el excesivo presidencialismo del tratamiento del tema, ¿no? Siempre son los presidentes que hablan del tema, ¿no? Pero las ciudades contaminan, o sea, y el hecho de que Gustavo Petro sea un alcalde que haya puesto el cambio climático en la agenda de la ciudad, realmente me hace preguntarme, ¿qué pueden hacer figuras como alcaldes, por ejemplo? ¿Hay algo que puedan hacer? Absolutamente. Mira, yo te doy el caso ahorita de Cartagena. Cartagena, según el INVEMAR y un estudio que hicimos con CDKN, es la ciudad más vulnerable del Caribe. O sea, realmente al 2040 va a haber inundaciones por elevación del nivel del mar que van a ser muy graves porque ya se sabe qué zonas van a ser inundables para ricos y para pobres porque afecta a todos. ¿Qué ha pasado? 5 alcaldes, independientemente, digamos, de la parte política de Cartagena, llevan hablando del cambio climático. Se lanzó el Plan 4C, que se llama Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima, y hoy en día se está discutiendo cuánto presupuesto se le pone, qué institucionalidad se crea. El alcalde puede actuar, está actuando Nueva York, está actuando Copenhague, Bogotá también está actuando. De hecho, tienen el PRIC de Bogotá y sí lo están tomando. El plan de cambio climático de Bogotá y la región. Huila es el primer departamento que está actuando también como gobernación en el departamento donde nace el río Magdalena. Y entonces Huila genera el plan 2050. Huila 2050 preparándose para el cambio climático y es evidente, es el departamento que produce el agua, es el departamento que es el mayor productor del café. Si tú subes 2 grados de temperatura, el café se va a tener que desplazar 400 metros. ¿Te imaginas lo que va a hacer para una región entender cómo visualiza su región al 2050? Entonces sí creo que las acciones deben ser acciones de ciudades, de territorios, de alcaldes, de gobernadores que se concienticen y hagan una plataforma hacia el futuro. Yo creo que hablar solo de... A mí me preocupa mucho la cuestión de la agenda del cambio climático en Colombia, porque está distrayendo de un hecho fundamental, y es que la política ambiental de Colombia ha venido en un declive tremendo estos años, y si sigue en ese declive, no hay política de cambio climático que valga.
porque obviamente el declive es un declive que se manifiesta como en un declive del Ministerio del Medio Ambiente muy grande y de las corporaciones autónomas regionales, que tienen cada vez menos capacidad para hacer su oficio ambiental, y en unas políticas sectoriales que van a contrapelo de cualquier adaptación al cambio climático. Y por supuesto estamos teniendo este debate en medio de la aprobación del fracking. La política agraria, la política sobre la Orinoquia no puede ser más a contrapelo de la adaptación al cambio climático y más dañina para el medio ambiente que la política que hay sobre la Orinoquia. La política minera es una política muy mal orientada. Yo creo que Colombia tiene grandes oportunidades para la agricultura, tiene grandes oportunidades en la minería, pero la forma como lo está haciendo claramente es dañando el medio ambiente, que no es necesario, hay que decirlo. Es posible aprovechar esas oportunidades sin dañar el medio ambiente como lo estamos dañando. Y dañar el medio ambiente con esas políticas significa que Colombia se hace más vulnerable al cambio climático, que era lo que se está discutiendo ahora del caso del Casanare, por ejemplo. Entonces, toda la sequía del Casanare tiene que ver profundamente con unas políticas sectoriales mal orientadas, y obviamente también se requiere un Ministerio del Medio Ambiente fuerte. Entonces, a mí me preocupa que toda esta cosa del cambio climático desvíe la atención del ciudadano de que en lo básico estamos muy mal. Y yo creo que en Colombia hay que hacer un movimiento por lo básico, un movimiento en contra de la nueva licencia ambiental, que eso es un desastre, que eso es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad increíble del gobierno colombiano. En la forma como se va a hacer el fracking es una nueva irresponsabilidad, y en eso es que nos debemos movilizar los colombianos en este momento, en lo básico, que es asegurar que tenemos unas políticas sectoriales bien encaminadas, aprovechando oportunidades económicas muy importantes, y que haya una institucionalidad ambiental fuerte, porque si no es el bla 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 del cambio climático, que me parece peligrosísimo porque distrae la atención sobre hechos fundamentales. Pero yo difiero ahí contigo, Manuel, porque yo totalmente difiero. Es que por primera vez no vemos el cortoplacismo de los problemas de hoy en Colombia con el ritmo de hoy, sino planteamos esto a largo plazo. No, pero es que la política sectorial es de largo plazo. No es tan bla 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 de cambio climático como lo... No, la política sectorial es de largo plazo, y la política de la Orinoquia no toma para nada en cuenta el tema del cambio climático, va alocadamente dañando fuentes de agua, dañando humedales, etcétera, etcétera. La política minera es ajena a eso. Digamos, las políticas sectoriales son políticas antiadaptación del cambio climático. Bueno, en ese sentido sí, pero entonces en ese sentido es que me preocupa mucho que Colombia está abandonando las cosas muy básicas de la gestión ambiental y de la política sectorial. Obviamente el cambio climático tiene que hacer parte de eso, pero no puede dársele el mensaje al país de que el problema de Colombia es el cambio climático. No, el problema de Colombia es unas pésimas políticas sectoriales que nos van a situar en una situación, nos están situando cada vez más creando mayor vulnerabilidad al cambio climático. Y obviamente hay que tener la agenda del cambio climático. El problema del cambio climático no es el problema de Colombia, sino es el problema del mundo. Claro. Y siempre hay que mirar esto en dos niveles. O sea, pues, por supuesto, en el nivel de las políticas ambientales hay que hacer un activismo. No, y las políticas sectoriales. Y sectoriales hay que hacer un activismo para que las cosas se hagan bien. Pero nosotros debemos movernos cada vez más en el escenario global, porque esta es la primera vez en toda la historia humana que un problema nos obliga como civilización y como cultura a ponernos de acuerdo todos con todos. Y no es que si Colombia formula una política de adaptación al cambio climático, esta política puede estar desconectada de este movimiento global que estamos viendo en las marchas y que estamos viendo en la cumbre del clima. Cuando Laura pregunta sobre el problema, sobre el nuevo protagonismo de las ciudades, yo sí creo que es bueno que las ciudades tengan un nuevo protagonismo, porque se necesita que muchos actores propongan una nueva lógica del abordaje del problema, una nueva lógica no solamente de la adaptación en las regiones. Hoy se presentó, ayer, la política distrital de cambio climático, que retoma el PRIC, pero que es un avance de Bogotá con respecto a la adaptación al cambio climático. Ahora, pero lo interesante de la política de Bogotá es que no es política de cambio climático, es una política integrada ambiental
muy avanzada. Yo todo el tiempo no voté por Petro, debo decirlo, pero elogio tremendamente la política ambiental de Petro. Correcto. Me parece una política de avanzada que incorpora el cambio climático como una de sus hechos fundamentales. El problema que yo me estoy refiriendo es cuando tú tratas de hacer política de cambio climático sin mirar, por ejemplo, en el caso de adaptación, toda la película. Entonces, el caso de las ciudades, claro que es supremamente importante, pero las ciudades pueden hacer cuestiones de adaptación al cambio climático sí y solo si simultáneamente tienen una política sectorial y ambiental adecuada a eso. No se puede hacer en solitario una política de cambio climático. Silvia, y en términos, digamos, este mismo debate se traslada al tema intersectorial, o sea, ¿puede un sector tener una política de cambio climático y otro no? No, cuando uno se hace la pregunta ¿qué es la política de cambio climático?, se encuentra a que no está muy lejana de la política de desarrollo sostenible, que no es nada novedoso, que es simplemente a la hora de hacer política sectorial e intersectorial incorporar la variable del clima. Ahora, es cierto que si un sector avanza en una política y el otro no, en un momento va a encontrar un cuello de botella, porque el desarrollo a la larga es intersectorial y en el territorio convergen los sectores. Entonces, si estamos hablando de que, no sé, el sector de agricultura hace política de cambio climático, pero el sector energético, que es un gran consumidor de agua, no lo hace, pues seguramente va a haber una exacerbación de los conflictos en ese sentido. Entonces, por lo tanto, la política de cambio climático a nivel nacional debe ser una política que tiene una visión intersectorial, pero considerando que la implementación es sectorial, pues debe partir también de lo sectorial. Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Básicamente, en CDKN lo que hablamos es del desarrollo compatible con el clima. Y yo creo que la variable, además de lo que pusiste, es una variable futura, que te hace pensar qué tienes que hacer hoy para prepararte para el mañana. Y esa es una variable muy interesante que está trayendo el clima, además de lo que ya dijo Manuel, y es el tema de que eso sí puede sentar a la mesa a muchos sectores a debatir. Y lo que yo veo muy interesante, por ejemplo, en esto, por ejemplo, en el Huila, ¿cuáles son los temas? Los mismos: energía, agricultura y seguridad alimentaria. Son temas del desarrollo del Huila, pero si los miras con esta óptica, puedes debatir qué planeas hoy para estar adaptado al futuro. A mí me gustaría poner sobre la mesa un tema que pienso que está en la raíz del problema. O sea, la Convención Marco de Cambio Climático está mala desde su origen, desde lo que plantea como objetivos. Plantea como objetivos reducir emisiones globales, pero sin ir a la raíz del problema. Si nosotros nos pasamos 20 años más reduciendo emisiones y vamos a suponer que cumplamos lo que nos prometemos, no solucionamos el problema del cambio climático en 200 años. No solucionamos el problema del cambio climático nunca. Porque lo que ha debido proponer la Convención es: vamos a ir a las causas de por qué hubo cambio climático antropogénico. Evidentemente hay que hacer reducciones, pero vamos a preguntarnos qué es lo que subyace en este fallido histórico que nosotros como civilización y como cultura hicimos para que hubiera cambio climático. Y ahí entonces hay la respuesta: es el modelo de desarrollo, es el estilo de desarrollo, es el esquema de producción y consumo en el cual estamos necesariamente inmersos, condenados y que somos entusiastas pues con todas las políticas que hay. Pues no hay país más entusiasta del desarrollo que China, y entonces ahí tenemos los resultados de que China es hoy el más emisor que los Estados Unidos, porque hizo todo lo posible por ser mejor que los Estados Unidos en ese estilo y en ese modelo de desarrollo. Entonces, si nosotros planteamos que la adaptación al cambio climático debe incorporar agricultura, debe incorporar medidas concretas de prevención para que la población pueda resistir mejor los embates del clima, también habría que pensar en la educación, y ese era el tema que yo quería citar como esencial aquí. O sea, ¿cómo comenzamos a decirle a las nuevas generaciones que hay que pensar en la raíz del problema, que hay que pensar
hay que preguntarse por qué sucedió esto y hay que comenzar a actuar en un larguísimo plazo, no en una generación sino en muchas. Y plantearse alternativas económicas al desarrollo, plantearse una nueva economía, plantearse una nueva lógica de los Manuel, yo mercados. estoy en una parte de acuerdo con usted y en otra en desacuerdo, porque digamos, el origen fundamental del cambio climático tiene que ver con dos invenciones maravillosas, que es ensillar la energía, que es utilizar los combustibles fósiles para producir energía eléctrica, para producir diferentes bienes que requiere la humanidad, utilizar la energía fósil, entre otras cosas, para la agricultura, utilizar la energía fósil para los motores de combustión. Digamos, el ingenio humano fue extraordinario en hacer unos grandes inventos. Y esos inventos es el origen fundamental del problema, porque evidentemente estamos en unos modelos de consumo excesivamente pródigos y exagerados, etcétera. Pero incluso si en este momento tuviéramos unos sistemas de consumo relativamente muy moderados tendríamos el problema, porque obviamente el problema se genera en unas invenciones humanas que cuando se hicieron nadie se imaginó, el señor Watt jamás se imaginó que su maravillosa máquina de vapor iba a ser la bomba de tiempo del cambio climático, que es el carbón, ¿no? O nadie se imaginó que entonces digamos hay que entender que la sociedad, en la búsqueda de su satisfacción de necesidades básicas, ha generado unas invenciones y unas creaciones que en este momento nos está cobrando la cuestión, entendiendo que sí hay que cambiar unos modelos de consumo. Sí, pero lo que yo quería comunicar es que de todas maneras el problema lo tendríamos así los modelos de consumo fueran tremendamente moderados, así dedicáramos el motor de combustión al transporte colectivo y no al transporte individual. Ahí hay un problema. Fíjate, hoy es posible llegar a 2050 con el 100% del mundo soportado sobre energías renovables. Ese informe se publicó en el año 2012. Sí, hoy es posible eso. Sí, eso es posible hoy en día. Llegar a 2050 con el 100% de energías renovables. Así es, estoy de acuerdo. Lo que yo difería un poco del origen. Ahora, hay un problema y es que tenemos que luchar con las movilizaciones para presionar a los gobiernos a un acuerdo político para mitigar el cambio climático, que eso es absolutamente esencial. Y urgente. ¿No? Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Hashtag Internacional. Nosotros los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.